Porque me puedo pensar, ¿no? O sea, yo justo hace unas semanas hace unos meses tuve un evento con mi hermana, ¿no? Ok. Ambos pasamos un evento Ah, y cuando nos hablamos sobre el evento después de unas 2 semanas, 3 semanas, ujú, y le digo, ¿y qué has pensado? ¿Qué es lo primero que has pensado? ¿Qué es lo primero que has sentido cuando este evento ocurrió? Porque ujú, ambos, es el mismo evento, solamente dos personas mm, diferentes. Y me describe sus emociones. Ella quería entender, o sea, lo que ella pensaba era más como, ¿qué es lo que ha llevado a esta persona a hacernos esto? ¿Por ajá. qué ha querido hacernos Mm, este daño? ¿Por qué no ha pensado en nosotros? O sea, entender el por qué. ok. Versus yo era más como, ok, esto es lo que ha pasado y es así como voy a resolverlo Ujú, y esto es lo que voy a hacer para protegernos ok. y pues una manera más defensiva, ofensiva, más como ir a la acción Ujú, versus ella más era entender por qué y, o sea, de una manera más empática. ujú, Y eso me ha puesto a pensar como, ok, yo con las emociones que sentí en ese momento eh, son totalmente diferentes a las que ella ha sentido, ¿no? sí. Y qué es lo que lleva, porque estamos hablando de dos hermanos, somos Ujú, casi la misma edad, ujú. Educados de una manera parecida, exactamente, o sea, seguramente. mismo Ajá. círculo, o sea, ¿qué realmente lleva esas diferencias? O sea, es más, genéticamente estamos casi compuestos de lo mismo, ¿no? Oh, Entonces, ¿qué es lo que sí. tú dirías en base a lo que entiendes de por qué se vienen estas diferencias? Sí. Por lo que me cuentas no es solo de emociones, sino de maneras de enfrentar las situaciones. Ujú. Y lo que yo pensé, aunque tengo que poner ahí como un disclaimer, no se puede generalizar que todos los hombres son de una manera o todas las mujeres de Claro, una manera, pero sí hay mucha evidencia que en general los hombres tienden a querer resolver. Si hay un problema, encontrarle una solución. Y las mujeres, no es que las mujeres no encontremos soluciones, pero sí tendemos más como a pensar, a tratar de entender al otro, lo que estás describiendo. No es que nos quedemos en ese paso solamente, pero sí es claro. una manera muy común de Ujú. reaccionar, que a veces, por ejemplo, trae problemas en las parejas, sobre todo, espero que no sea el caso en la situación que tú cuentas, pero muchas mujeres se quejan de que si tiene una dificultad y se la cuentan a su novio o a su esposo, él le dice, pues haz esto y esto. Y ella se frustra porque no quiero que me digas qué hacer, lo que quiero es que me entiendas, ¿no? Y al Claro. revés, y muchos hombres también se quejan de, bueno, pero dime qué quieres, ¿no? Y creo que es algo que obviamente se puede negociar, se puede hablar, pero que por un lado creo que hay un aspecto que puede ser de género y también de personalidad. A lo mejor, suponte que tienes una hermana también que también es muy enfocada en resolver, puede ser. Ujú. Entonces creo que es muy difícil como ir desmoronando qué es genético, qué es cultural, Ujú. qué es de personalidad. Todos juegan un papel. Pero en casi todo, eh, yo creo que ahí está la maravilla del lenguaje. Qué bueno que tu hermana y tú pudieron hablar de qué pasó, de cómo lo Ujú. experimentó cada uno, porque así tú la puedes entender a ella, ella te puede entender a ti, y esto no se vuelve un problema entre ustedes, ¿no? Claro. Sí, eso me parece fascinante, ¿no? De tener esas, o sea, de cómo la perspectiva de cada uno lleva a que tomes acciones diferentes o lo ven de Sí, otro lente, ¿no? claro, Y es como que la narrativa exacto. tiene un control muy fuerte en tus emociones. Totalmente. Cuando empezaste a contar esta anécdota que compartiste, me vino a la mente cuántas películas hay que se basan en la premisa de diferentes perspectivas, ¿no? De un mismo Ujú. evento y te lo cuentan desde la perspectiva de uno y luego te lo cuentan desde la perspectiva del otro. Y esto pasa mucho en las relaciones, en las familias, en las parejas. Y sí, efectivamente, mencionas la narrativa, que es algo que a mí me interesa muchísimo, que es cómo organizamos nuestras experiencias, qué historia nos contamos. No en el sentido de que nos inventamos como una fantasía, sino de qué manera acomodamos lo que vivimos para que nos haga sentido, para que sea coherente. Y Ujú. muchos autores usan la analogía que cada vida es como una novela, cada vida o puede ser una novela cómica o trágica, pero sí hay toda una rama de la psicología que se llama psicología narrativa, que estudia cómo le damos sentido a nuestra vida organizándola en torno a historias o narraciones. Ujú. Mucho el trabajo que tienes que hacer se va en identificar la narrativa que uno está contando y Sí, resignificarla para poder transformar el tema o impactar su felicidad. sí, efectivamente. A veces se habla de que tenemos historias dominantes, Ujú. ¿no? Que son una manera de pensar en lo que vivimos, en lo que nos pasó, que nos limita o nos restringe. Suponte una persona que le va mal, un estudiante, ¿no? Que reprueba una materia, ¿ok? Y luego
va retrasado en su tesis y en el trabajo le dicen, apúrate a graduarte porque ya necesitamos que vengas de tiempo completo. Entonces va conectando esos puntos. Reprobé una materia, no estoy acabando la tesis, en el trabajo me dicen que me apure. A lo mejor va construyendo una imagen de sí mismo como que voy retrasado o no soy capaz, no voy a ser un buen abogado, digamos. Eh, y eso se puede volver una cosa opresiva para ella o para él, ¿no? De que, ay, a lo mejor me equivoqué, no debe haber escogido esto. Y la idea es que se puede buscar dentro de su propia experiencia evidencia de cuando sí le dio bien. Bueno, a lo mejor reprobó una, pero pasó 6 materias. En el trabajo lo están presionando porque quieren que se vaya a trabajar ahí. La tesis, la mayoría de la gente se tarda en hacer la tesis, pero su director de tesis quiere que la acabe. Y entonces juntas esos puntos. En general he sido un buen estudiante, mi director piensa que puedo acabar la tesis, en el trabajo me valoran. No son invenciones, son cosas que también estaban en su vida, pero que a lo mejor no estaba subrayando, no le estaba dando importancia, y eso le da otra visión de sí mismo. Bueno, me tengo que apurar, pero sí tengo la posibilidad de hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? Totalmente, es algo muy poderoso. Y hablando de la narrativa como un limitante a nuestra felicidad, ¿qué otros limitantes vas viendo? Ay, hay tantos. Yo creo que uno, la propia definición o las expectativas que tenemos. Si pensamos que ser feliz es estar todo el tiempo de muy buen humor, alegre, que nunca tenemos dificultades con nada, pues no, eso no es. Entonces, no podemos llegar a algo que no existe. Y no ponerle suficiente atención a los pequeños gozos y los pequeños, todos los momentos de alegría, de conexión, de sentido que tenemos en la vida. Muchos de los ejercicios de psicología positiva, que si quieres después podemos mencionar algunos, tienen que ver como con redireccionar la atención. Fíjate en todo es que fíjate, si nada más volteamos a ver lo que nos rodea, qué hermosura estos árboles, la luz del sol, la amabilidad de que me hayas invitado sin conocerme. O sea, hay tantas cosas a las que no ponemos atención que si lo hacemos, mejora nuestra experiencia cotidiana. Entonces, una es ponernos expectativas que no son realistas. Otra es poner atención en lo que no es tan importante versus en aquellas cosas que realmente son importantes, significativas. Otra también es el estrés al que estamos sometidos o que vivimos, ¿no? Tener demasiadas demandas de nuestro entorno y sentirnos siempre presionados, acelerados. Y acá un pequeño Sí, paréntesis. ¿Dirías que el estrés, un poco de estrés, puede igual subir la felicidad? sí. Okay. De hecho, seguramente tú lo sabes, se habla del eustrés, que es el estrés bueno, digamos. Justo ayer oía una investigadora que se llama Alia Crum, de la Universidad de California, y decía que el estrés tiene mala reputación, porque sí, lo asociamos como a sentirnos muy agobiados, pero que algo de estrés es lo que nos motiva a levantarnos, a hacer las cosas. Por ejemplo, el cortisol, que es la hormona que segregamos cuando estamos estresados, también es la que segregamos todos los días en la madrugada para levantarnos de la cama, para poder estar despiertos y estar activos. Entonces, yo creo que ahí es cuestión de cuánto aguantas de estrés y cómo lo puedes moderar. Hoy en día yo creo que la mayoría de las personas en lugares urbanos tendemos a que nuestro problema sea demasiadas cosas que hacer y demasiadas demandas, que estar en el otro lado de, híjole, no se me ocurre qué puedo hacer. Entonces, en ese caso, las estrategias en general tienen que ver con cómo aprendemos a decir que no, cómo estructuramos nuestro día para no tener tanto estrés. Pero una vida sin nada de estrés sería, bueno, de hecho, un profesor al que admiro y quiero mucho, que se llama Tal Ben-Shahar, dice que solo hay un tipo de personas que nunca tienen estrés y son las personas muertas, ¿no? Entonces, Sí. es parte de la vida, pero sí creo que es cuestión de grado. Totalmente. Volvamos a los limitantes. Sí. En este caso, ¿qué dirías acerca del ego, por ejemplo? ¿Cómo está correlacionado? Sí. Es muy interesante el término ego porque tiene diferentes significados en psicología. En la teoría psicoanalítica de Freud, por ejemplo, se piensa, el ego se entiende como la parte más madura o más desarrollada de nuestro psiquismo.
Está el ello, que son como los impulsos, así, nada más lo que queremos hacer sin pensar. Está el super yo, que es como lo que nos limita, nos pone reglas, nos censura a veces. Y el ego es como la parte más funcional, más racional, que nos permite adaptarnos al mundo. Esa es una manera de pensar. En la psicología más, tal vez moderna y cotidiana, se tiende a hablar del ego como el exceso de, darse un exceso de importancia a uno mismo, estar muy centrados en nosotros mismos, ¿no? Entonces ser egoísta o egocéntrico. Y en ese sentido, creo que, perdón, voy a hacer una aclaración, en el sentido de la psicología, digamos, psicoanalítica, tener un ego funcional es bueno, es lo que nos permite controlar los impulsos, tomar decisiones. En el sentido más coloquial de tener mucho ego, es como ser muy presumido, ser un poco narcisista. Y sí, en ese sentido, el estar demasiado centrados en nosotros mismos claramente es un antídoto para la felicidad. Te cuento algunas evidencias que me vienen a la mente. Una, el peligro de la comparación social. Si constantemente estás valorándote, comparándote con otros, ¿no? Tiene un mejor trabajo, tiene más personas que van a sus eventos, se fue de vacaciones a un lugar más caro que yo. Esa comparación se ha visto que es pésima para la felicidad. De hecho, una de las razones por las que se piensa que las redes sociales son nocivas, sobre todo para los jóvenes, es porque constantemente te estás comparando, ¿no? ¿A dónde fue a cenar? ¿A dónde fui yo? ¿Qué coche tiene? ¿Qué coche tengo yo? ¿Dónde? Eso es malísimo. Y tiene que ver con el ego, porque como que te lastima valorarte menos que los otros. Y otro ángulo diferente es que se ha visto que la depresión está muy relacionada con una excesiva autorreflexión o estar constantemente pensando en ti, en tus problemas, en cómo estás tú, se correlaciona con la depresión. Y otra cosa es que se ha visto que el hacer por los demás, que en cierta forma es no estar centrado en ti, no estar centrado en tu ego, sino en los otros, nos hace más felices, ayuda a reducir la depresión. Entonces creo que necesitamos ciertos aspectos del ego en el sentido de, por ejemplo, tener una autoestima alta, tener autoeficacia, el pensar que podemos hacer las cosas que necesitamos hacer, pero no irnos al extremo de pensar yo soy lo máximo, lo más importante es cómo yo me siento, que yo valgo tanto porque los demás me dicen esto. Como tantas cosas en la vida es cuestión como de un justo medio, ¿no? ¿Qué tal, mi gente? Si disfrutaste de este momento, puedes hacer clic justo aquí para ver la entrevista completa. Y no olvides suscribirte. Nos vemos.